Bienvenidos a una clase más de este curso de topología y en esta oportunidad vamos a hablar de filtros, vamos a dar la definición de filtro, la definición de base de filtro. Todo esto para prepararnos para lo que es la convergencia de filtros que la veremos en otra sección. Entonces vamos a iniciar con la definición de filtro y vamos a empezar con un conjunto X no vacío. ¿Sí? Conjunto X no vacío. Y vamos a decir que una familia F de subconjuntos de X no vacía, vamos a decir que es un filtro si satisface tres axiomas. El primer axioma es que vacío no está en F. El segundo axioma me dice que es cerrado bajo intersecciones finitas. Quiere decir que si yo tomo una cantidad finita de elementos, la intersección de esa cantidad finita de elementos va a estar en el filtro. Lo hago para 2, pero inductivamente se puede probar para una cantidad finita. Dados F1 y F2 en F, en el filtro, la intersección cae en el filtro. Y esta última que se llama la propiedad de superconjuntos. Si un G contiene algún elemento del filtro, ese G también está en el filtro. Eso es lo que es un filtro. Hay un filtro muy importante en un espacio X, hay un filtro muy importante que es el filtro de vecindades. ¿Sí? Dado un espacio X y un punto X, vamos a tomar todas las vecindades de X y ese es un filtro. Lo pueden ver en la clase que hablamos de vecindades. Es un filtro y vamos a llamarlo filtro de vecindades de X. Este filtro va a ser muy importante porque en la próxima sección vamos a hablar de convergencia de filtros y este filtro va a jugar un papel fundamental. Entonces, como no siempre es posible tener filtros, a veces es posible tener bases de filtros. Por eso vamos a definir lo que es una base de filtros. ¿Sí? A partir de una base puedo construir un filtro. Entonces vamos a ver lo que es una base de filtro. Entonces sea X en conjunto no vacío y F un filtro en X. Y esta B, así, una familia de elementos de F. Vamos a decir que es una base si cada elemento del filtro contiene algún elemento de la base. ¿Sí? Para todo F en F existe un B en la base tal que B está contenido en F. Eso es lo que es una base de filtro. Entonces el siguiente teorema nos dice una condición necesaria y suficiente, nos da una condición necesaria y suficiente para que una familia de subconjuntos de X sea una base para un filtro. Ya veremos la importancia de este teorema. Entonces vamos a tener aquí un conjunto no vacío, B una familia no vacía de subconjuntos de X, entonces B va a ser una base de filtro en X si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que el vacío no esté en la base. Y segundo, que si dados dos elementos en beta, en la base existe un B3 en beta, tal que B3 está contenido en la intersección de ellos. Con que se cumpla esto, entonces vamos a tener un filtro que contiene a esta B como base, a esta beta como base. ¿Sí? Entonces vamos a ver la demostración. Vamos a suponer primero que B es una base para un filtro. Vamos a llamarlo F. Entonces esto está contenido en F. ¿Sí? Por definición de base, como es una base para el filtro, está contenido. Entonces, vacío no está en B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estuviera aquí, estuviera en F. ¿Sí? Entonces el vacío no puede estar en aquí. Entonces vamos a tomar B1 y B2 aquí en beta. ¿Sí? Y por tanto, este B1 y B2 están acá también en F. Y por tanto la intersección cae aquí por la definición de filtro, cerrado bajo intersecciones finitas. Entonces, como es una base, este elemento del filtro contiene algún elemento de la base que lo vamos a llamar B3. Entonces B3 está contenido en B1 intersectado B2. Y la primera parte es hecha. Vamos a ver la segunda parte. Vamos a suponer que esta beta o B, no sé, cualquier nombre, satisface estas dos propiedades. Y vamos a demostrar que esto así definido es un filtro. Bueno, si es una base para el filtro, así deben ser los elementos del filtro, ¿cierto? Deben contener algún elemento de la base. Entonces no hay otra manera de definirlo, debe ser esta para que sea una base. Entonces vamos a demostrar que esto es un filtro. Primero vamos a demostrar que vacío no pertenece a F. Vacío no pertenece a F. Aquí hay un error, vamos a corregirlo enseguida. Vacío
no pertenece a F. ¿Qué pasaría si vamos a tomar un F en F, un F cualquiera aquí, vamos a demostrar que no puede ser vacío? Entonces existe un B en la base, aquí en beta, tal que B está contenido en F, pero este B es distinto de vacío, ¿sí? Por tanto, F tiene que ser distinto de vacío porque tiene un conjunto distinto de vacío. Entonces ningún elemento en F puede ser vacío. Entonces vamos a ver qué será dos intersecciones finitas. Entonces vamos a tomar dos elementos aquí. Por la forma como se definió el filtro, van a existir dos elementos en la base, ¿sí? Tal que B1 está contenido en F1 y B2 está contenido en F2. Yo digo la base, pero en realidad es una supuesta base, porque no hemos probado que F es un filtro. Bien, entonces por 2, por la segunda hipótesis, va a existir un B3 contenido aquí, en esta intersección, por la segunda hipótesis. ¿Verdad? Que son dos hipótesis que cumplen, dos axiomas que cumple B, ¿sí? Completado. Dado B1 y B2 existe un B3 contenido en la intersección. Entonces es lo que estamos usando aquí. Existe un B3 contenido en la intersección. Entonces este B3 está contenido en B1 intersectado B2 y esto está contenido en F1 intersectado F2 aquí, ¿sí? Entonces este F1 intersectado F2 contiene un elemento de beta, de la base. Por tanto pertenece a F, porque así está definido F. Un elemento está en F sí, solo si contiene un elemento de la base. Y este B3 está en la base, por tanto. Entonces vamos a tomar F contenido en G y F en F. Vamos a probar la tercera propiedad de filtro, que es la propiedad de superconjuntos. Entonces, por definición, como F está en F, existe un B en la base contenido en F. Y esto está contenido en G, por tanto G contiene a este B que está en la base y por tanto G está en F. Es una base de filtro. Hay una base de filtro muy importante. Hay muchas más, pero este me va a servir mucho. ¿Por qué quiero hacer esta? Porque esta propiedad me va a permitir caracterizar continuidad vía convergencia de filtros. Pero eso lo vamos a hacer en la próxima sección, para que sepan por qué estamos demostrando esto. Entonces vamos a tomar, sea f en y una función cualquiera. X y y son conjuntos, cualquiera, ¿sí? Entonces, si f es un filtro en X, entonces esto así definido, ¿quién es f? La imagen del filtro, vamos a definirla como la imagen directa de los elementos del filtro. Son las imágenes directas de los elementos del filtro, así. La familia de todas las imágenes directas de los elementos de F. Vamos a probar que es una base de filtro en Y. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver que cumple los dos axiomas. ¿Cuáles son los dos axiomas de base de filtro? Este, que es vacío en este, y que dado 2, existe un tercero contenido en la intersección. Entonces lo vamos a probar aquí. Entonces, claramente, como cada F es distinto de vacío, la imagen directa es distinto de vacío. Entonces el vacío no está aquí en este conjunto. Entonces vamos a tomar dos elementos aquí, B1 y B2. Aquí, en la supuesta base. Entonces tienen esta forma, F la imagen de F1 y B2 en la imagen de F2, donde F1 y F2 están en el filtro F. F1 está en el filtro F y F2 también está en el filtro F. Así hemos construido esta supuesta base de filtro, que es lo que vamos a probar que es una base de filtro. Entonces, vamos a tomar B3 igual a la imagen de esto, ¿sí? De F1 intersectado F2. Pero F1 intersectado F2 sí pertenece al filtro, porque recuerden que un filtro es cerrado a las intersecciones finitas. Entonces la imagen pertenece a este conjunto, que es beta, que es la supuesta base. Entonces B3 es igual a esto, por propiedades de suma de imagen directa, perdón, se tiene esto aquí. Entonces este contiene a un B3 y este es B1 intersectado B2. Entonces ya, esto prueba que esto en realidad es una base de filtro. Esto nos va a ser muy útil para la clase que viene. Nos vemos en una próxima oportunidad.